Salud pública en Colombia. La salud pública es el tratamiento de múltiples problemas de la vida social. Lleva consigo la promoción, prevención y tratamiento de múltiples enfermedades. En el siguiente video nos adentraremos a la historia de la salud pública en nuestro país, Colombia. Hace 10.000 años, el principal problema de los nómadas era encontrar suficiente comida y de esta manera poder sobrevivir. Debido a esto, nuestros antepasados prehistóricos cambiaron de modo de vida y pasaron a ser cazadores y recolectores, esto con el objetivo de mantener suministros de alimentos y que se expandiera la población. No obstante, debido a la caza de animales, se expandieron enfermedades que se transmitían a los humanos. Lo que quiere decir que el asentamiento, la domesticación de alimentos y plantas y la urbanización alteraron para siempre la vida de la especie humana. Nuestros antepasados ya pensaban en la limpieza e higiene. Esto lo vemos con la ley mosaica, donde se plasma el código de higiene, donde vemos higiene personal y cuidado del agua. Bien, en el contexto colombiano, en la época precolombina, conquista, colonia y república, los españoles trajeron consigo enfermedades desconocidas, tales como tuberculosis, sífilis y viruela. En el año 1700 se presenta el primer azote de viruela. 80 años después es la cuarta grave epidemia de viruela. La salud en la época precolombina se presentaba mediante nuestros antepasados indígenas, los cuales eran naturistas, espirituales, chamanes y curanderos. Para el año 1740, el nuevo reino de Granada tuvo gobernantes al servicio de la salud pública, los cuales fueron virreyes. En 1753, el virrey José Solís de Cardona dotó a las principales ciudades de acueducto, algo muy importante para los temas de salud. En el año 1761 llega José Celestino Mutis, creador de la expedición botánica y propulsor de estudios médicos. Para el año 1817 nace la Academia Nacional de Medicina. Para la época de la independencia, en los años 1810 a 1824, se empeoraron algunas enfermedades, como gastroenteritis, hepatitis, tuberculosis y, de una manera alarmante, las enfermedades de transmisión sexual. Para el año 1830 a 1886, los preceptos de higiene se redujeron a medidas de policía impuestos por autoridades gubernamentales. Es ahí donde empieza la génesis de la estructura sanitaria. En 1886 nace la Constitución Política. Con esta, Colombia empezó a tener un interés por la salud pública. Con la Ley 30 de 1886 se implementó el estudio, control y solución de problemas de salud pública, higiene y salubridad. Uno de los primeros pioneros de la salud pública, el doctor Roberto San Martín, logró la Ley 30 de 1880, donde se establece una Junta de Higiene Central. Eso quiere decir en la capital. En 1892 nace la Ordenanza 65 de 1892, donde se establecen juntas de sanidad. En el año 1899, con el Acuerdo 17, se crea el Médico de Sanidad, donde se dictan las bases para la higiene pública. Para el siglo XX nace el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. En 1945 nace la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social. En el año 1946, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ISS. En el año 1947 se divide en dos la siguiente dependencia. 1. Ministerio de Trabajo. Por su parte, el Ministerio de Higiene, que surge con el decreto número 1371 de 1941, en el mes abril 23. Ospina Pérez, expresidente, genera grandes realizaciones de higiene y salud para el pueblo colombiano. Primera parte, se crea el Fondo Permanente Nacional de Higiene. Se crea el Instituto Nacional de Nutrición, la Oficina Nacional de Bromatología. Con el decreto de 1817 se reglamenta el Servicio de Salubridad Rural. Para el año 1969, la salud dejó de ser un gasto y se volvió una inversión. En el año 1991, los colombianos tenemos una nueva constitución. En el artículo 48, el servicio público y derecho social, se amplía el concepto de seguridades. 1993, la Ley 100, que instaura el sistema que actualmente nos rige. En el año 1975, el Servicio Nacional de Salud, cuya creación incorporó como una sola unidad a la asistencia social y todo lo conocido como higiene. Para esta época hay que recordar a Héctor Abad, el cual
fue pionero de la salud pública en Colombia. Se convirtió en activista por los derechos humanos y el defensor de una política pública de salud, siendo tildado de comunista y marxista, para posteriormente ser asesinado en el año 1987 por su postura política y científica. En el año 1975 nace el Servicio Nacional de Salud, cuya creación incorporó como una sola unidad a la asistencia social y todo lo conocido como higiene. La Ley 100 del año 1993 trae consigo Seguridad Social en Colombia, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema de Riesgos Laborales y Servicios Complementarios. También se crea el régimen contributivo y subsidiado en la salud. Para el siglo XXI, en el año 2006, nació un decreto número 3518, en el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública. En el año 2007, se crea el Ministerio de Protección Social, donde se expide el Plan Nacional de Salud Pública del 2010. En el 2012, se da el Plan Decenal de Salud Pública en respuesta a la Ley 1438 de 2011. En el año 2015 se da la Ley 1751, donde se garantiza el sistema fundamental a la salud, sobre una concepción integral de esta que incluya promoción, prevención, paliación, atención y rehabilitación de la enfermedad. En el año 2019 se da la creación de MAITE, Modelo de Atención Integral Territorial, donde esta es un esfuerzo conjunto porque el sistema de salud sea intercomunicado y llegue a todas las poblaciones del país. Una situación de suma importancia que se da en el siglo XX, específicamente en el año 2007, es la creación de la Ley de Salud Pública, Ley 1122 de 2007, donde se promulgan los estilos de vida saludables, preocupación por las poblaciones vulnerables, enfermedades transmisibles, no transmisibles, entre otros. Del año 2020 a 2023 se habla de la pandemia debido al COVID-19, donde se hace necesario hablar más de salud pública ante las evidentes desigualdades que presenta el país. La salud pública tiene las estrategias fundamentales para paliar las situaciones tan graves que presentó la pandemia en los diferentes ámbitos de desarrollo de las personas.